casa, Señor, con el único objetivo, Padre, de honrarte a ti, Señor, de glorificarte a ti y de exaltarte a ti. Padre, gracias porque has sido tú colocando ese querer en cada hermano y en cada hermana, Señor. Porque tú sabes que no venimos a la iglesia para agradar a los hermanos, Señor. Venimos a la iglesia para buscarte a ti, Señor. Con el único objetivo, Padre, de oír tu voz, porque anhelamos escuchar tu consejo para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida, Señor. Que seas tú, Señor, guiándome, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para predicar tu bendita palabra, Señor. No con sabiduría humana, sino de tu parte, Señor. Que pueda ser un instrumento útil, Señor, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Pero sobre todo, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, corrigiéndonos, Señor, exhortándonos, animándonos, pero sobre todo, Padre, edificándonos a través de tu bendita palabra. Padre, en tus manos entregamos el estudio de ella, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuántos creen, manitos, que hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas? Que hoy vamos a aprender algo, algo. No necesitamos aprender mucho, ¿saben? Yo siempre pienso, manitos, que con que nosotros aprendamos una frase que se nos quede en el corazón, con la cual podamos salir por esa puerta diciendo, Señor, gracias por lo que has hablado hoy a mi vida, para mí es más que suficiente. ¿Saben por qué les digo eso? Porque yo insisto en algo que a mí me da tristeza. Hay hermanos que tienen el privilegio de poder estar aquí al frente y poder traer un mensaje. Y muchas veces termina el mensaje el hermano y usted le dice al hermanito cuando va ahí en la puerta, ¿cómo estuvo el mensaje, hermanito? Y dice, hermoso, estuvo lindo. ¿De qué trató? No me acuerdo. ¿Sí me entiende? Entonces yo digo, no puede ser que usted da un mensaje de la palabra de Dios y que la gente diga que es un mensaje lindo, bonito, hermoso. ¿Y de qué trata? No sé. Pero si le preguntamos de la novela de anoche o de cómo quedó, cuántos niños salieron en eso de la Voz Kids, yo sé que salió fulanito de tal. ¿Sí me entienden? Eso no, eso hay que cambiarlo. Y yo le ruego de verdad que nos esmeremos y que le clamemos allí en nuestros puestos, Señor, háblame hoy a mi corazón. Que seas tú usando a ese hermanito que está allá en el púlpito para que hoy me diga algo con lo cual yo pueda ser edificado. Amén. Que ese sea el sentir en esta mañana. Bueno, hemos venido tratando un tema, manito, sobre las 7 palabras que pronunció nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario antes de morir. Nuestro texto base lo encontramos en Lucas, mis hermanos. Vamos a Lucas capítulo 23, por favor. Ubiquémonos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Allí nosotros vemos desde el versículo 26, donde se nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Dice el versículo 26, vamos a leer desde el 26 hasta el 34. Dice la palabra de Dios así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si el árbol verde, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hace la pregunta, versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Encontramos aquí la primer frase o las primeras palabras que pronunció nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo desde la cruz, ya crucificado. Él dijo 7 palabras y la primera palabra que dijo fue esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Vamos a estudiar esa palabra, esa frase, esa primera frase. Pero antes de estudiarla quiero hacer un paréntesis, porque es importante el paréntesis o la introducción en su tema de su encarnación. Entendiendo este primer punto que lo explicamos hace 20 días, quiero hacer la segunda pregunta. Ya vimos entonces quién fue el que murió. Ahora la segunda pregunta tiene que ver es: ¿por qué era tan importante que el Señor Jesucristo muriera en la cruz? Ya nos quedó claro quién fue el que murió, el Hijo de Dios y Dios mismo. Ahora, ¿por qué era importante que el Señor Jesucristo tuviese que morir en la cruz? Por 2 razones esenciales. Hay varias, pero yo quiero darle 2. Quiero que vayamos, mis hermanos, rápidamente a Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Colosenses capítulo 1, versículos, manitos, 19 y 20. Les leo. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él, y ese él allí significa el Señor Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, en el Señor Jesucristo, habitase ¿qué? Toda plenitud, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud. Y dice, versículo 20, y por medio de él, o sea, del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Reconciliar consigo todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo ¿qué? La paz mediante la sangre de su cruz. Así que era necesario, mis hermanos, que nuestro Señor, era tan importante que nuestro Señor Jesucristo muriese en la cruz para que Él pudiese reconciliarnos con nuestro Dios y Padre y para que nosotros pudiésemos tener paz. Si nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo no hubiese ido a la cruz, pues sencillamente ni usted ni yo estuviésemos sido reconciliados con nuestro Padre. Amén. Seríamos todavía declarados enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue aquel cordero sin mancha y sin pecado y sin defecto que se dio en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Vuelvo y repito lo que yo siempre les he dicho, mis hermanos. Las personas dicen, cuando uno les habla del Señor y les predica la bendita palabra de Dios y les habla del mensaje de salvación, hay personas que le preguntan a usted, ¿y así de fácil es tener la salvación y la vida eterna? ¿Solamente creyéndola? O sea, si yo creo en Jesucristo por fe y lo acepto en mi corazón, ya, yo soy salvo. Yo le tengo que decir que sí, ¿sí? Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué hay personas que hacen esas preguntas? Porque a la gente le encanta que le hablen de cosas que tengan que hacer sacrificios, o sea, en los cuales ellos se vean involucrados, donde yo tenga que hacer algo que me toque a mí. Si yo le digo, si usted se va a quedar todo un año en abstinencia de cualquier cosa, bueno, entonces allí estoy metiendo ¿qué? Mi esfuerzo, mis obras. Y la salvación, mis hermanos, no es por obras de ninguno de nosotros, la salvación es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. En la salvación usted y yo no tenemos nada que ver. La salvación hay que aceptarla por fe a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno a las personas les habla de la salvación, que no le tienen sino que reconocer su situación de pecado, aceptar que están en pecado y pedir perdón a Dios para que Él nos perdone a través de la obra redentora de Cristo, muchas veces les parece que es muy fácil, que es muy sencillo, que es muy simple. Y déjenme decirle que, y dicen, no costó nada, pero déjenme decirle que sí costó. Costó un precio altísimo. A usted y a mí no nos cuesta nada, pero a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo le costó
descender del cielo, de su gloria, donde estaba sentado al lado del Padre, a este mundo pecador, tomar forma humana como nosotros, dejarse humillar, porque eso fue lo que hicimos nosotros. Le humillamos, le azotamos, le escupimos, le abofeteamos, y dice que enmudeció y como cordero fue el matadero. Y él, tomando forma nuestra, fue y tomó el lugar que usted y yo teníamos que tomar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y alguien tenía que morir, pero no murió ninguno de nosotros, murió el Señor Jesucristo. Él fue el que tomó el lugar nuestro y él fue el que fue a la cruz y dio su vida por ti y por mí. O sea que la salvación tuvo un precio muy grande. No, es un regalo para ti, para mí, pero tuvo un costo altísimo. Y nosotros muchas veces no valoramos eso. Pensamos que es algo como sin valor, manitos. El hecho de que a usted y a mí no nos haya tocado ese semejante sacrificio no significa que no costó. Costó un precio muy alto. Y yo le animo, le exhorto a todos en esta mañana que pensemos en eso, en lo que costó su salvación, en lo que costó la salvación para aquel que aún todavía no ha tomado la decisión. Para el que no la ha tomado, yo quiero que sepa que tuvo un precio muy alto. Y para los que ya la tomamos, quiero que valoremos grandemente lo que le costó a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo darnos la salvación y la vida eterna. Amén. Fue un precio incalculable. No quiero ni pensar por un momento, manitos, en aquella cruz cuando el Padre lo abandonó. Y nuestro Señor Jesucristo por primera vez dijo, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, ¿por qué me has dejado solo? ¿Y saben por qué tuvo que dejarlo el Padre solo? Porque estaba cargando todo el pecado y la inmundicia del mundo entero. Y tuvo que darle la espalda a su amado Hijo, a su único Hijo, al Santo, al que no cometió pecado. Porque él es 100% hombre y 100% Dios, con una gran diferencia, que Él en su humanidad nunca pecó. Usted y yo sí, somos infieles, pero Él no. Y el Padre tuvo que abandonarlo por causa suya y causa mía. Así que esa salvación tuvo un precio altísimo. Y dice acá, entonces, ¿por qué era importante que nuestro Señor Jesucristo fuese y muriera en la cruz? Para podernos dar a nosotros salvación y vida eterna, para reconciliarnos. Y yo quiero enfocarme en una palabra importante que anoté acá, y es la palabra para darnos paz. ¿Saben? Allí finalizando Colosenses dice en el versículo 21, y a vosotros también que erais, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, pero esa paz se hace es mediante la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La paz, no puede haber paz en nuestras vidas si antes nosotros no hemos pedido perdón. Y antes Dios no ha perdonado nuestras faltas y nuestros pecados. Si usted y yo no hemos venido delante de Dios reconociendo nuestras faltas y Dios no ha perdonado nuestras faltas, pues jamás vamos a poder tener paz, ¿saben? La paz de nosotros depende de que nosotros podamos ser perdonados en nuestras faltas y nuestros pecados. Y para ser perdonados tenemos que venir delante de Dios, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados y reconociendo que somos pecadores, que somos débiles, que a diario fallamos, que no somos capaces, pero que Él sí. Cuando nosotros de verdad entendemos el mensaje de salvación y entendemos que nosotros no somos capaces, pero que Él sí, y le pedimos a Dios perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, en ese momento el Señor nos da, no solo nos reconcilia con Él, y no solo nos da salvación y vida eterna, sino que nos reconcilia y nos da paz. La paz de Dios la podemos experimentar allí, porque nuestra paz es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Jamás nosotros podemos experimentar la paz de Dios si antes no han sido perdonados nuestros pecados. Las personas hablan mucho de esa palabra, la paz, pero esa paz sin Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones es algo efímero. Es una condición que depende de las circunstancias. Siento paz si tengo dinero en el bolsillo.
Siento paz si en mi hogar no hay problemas. No, la paz que Dios nos da es mucha más profunda y solamente depende de Él. Y es importante entender eso. Nosotros no somos los que hacemos la paz con Dios. Es el Señor el que hace la paz con nosotros a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que la paz no depende de que yo quiero buscar, no. Es Dios quien trae esa paz a mi vida a través de la obra redentora de Cristo. Amén. Quisiera ir a unas citas bíblicas de este tema de la paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entiéndase ese allí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio de la sangre que Él derramó por ti y por mí para limpiarnos. Y es por esa obra redentora y esa sangre que Él derramó que usted y yo tenemos que paz para con Dios. No vamos a poder tener, no es usted el que busca la paz, es Dios quien nos da la paz. Y usted la recibe y la acepta al reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y al reconocer esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y una vez más nos hace un énfasis en cuánto más la sangre de Cristo es la que mediante esa sangre nosotros, mis hermanos, podemos encontrar esa paz y esa limpieza. Bueno, manitos, conclusión de estos dos primeros puntos. Para nosotros entender quién fue el que murió en la cruz, hablamos del tema de la deidad, de la encarnación, y también hablamos de este segundo punto, lo importante que era que el Señor Jesucristo muriera en aquella cruz por ti y por mí. En conclusión, dice: ¿qué fue lo que produjo el cambio en nuestras vidas? No fue la ley, sino el amor de Dios para con nosotros. Como lo hablábamos en la cena del Señor, mis hermanos. El amor de Dios se mostró en toda la obra redentora. Porque como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó, ¿que qué? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero ir a ese puntico, manitos. Vamos allá, Juan, porque allí dice algo muy importante. Después del versículo 16. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, manitos. Versículo 16 lo dijimos. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo por Él. El que en Él cree, o sea, el que cree en el Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquí es muy importante que nosotros entendamos algo, manitos. Lo que a usted y a mí nos va a condenar no es que usted sea adúltero, fornicario, no es que usted sea chismoso, bueno, todas las otras faltas y pecados que están allí en Gálatas capítulo 5. No, eso no es lo que a usted y a mí nos va a condenar, ¿saben? Lo que al ser humano lo va a condenar es no creer en el Hijo de Dios, no creer en lo que Él hizo, en la obra redentora que Él hizo en la cruz por ti y por mí, no aceptar esa obra redentora para salvación de mi alma, no reconocerlo a Él como el Hijo de Dios y como aquel que vino a dar su vida por mí. Eso es lo que a mí me va a condenar. Eso es lo que a mí me va a llevar a la perdición de mi alma. No más. Y por eso se insiste tanto en las enseñanzas y en la predicación del evangelio, porque lo que la persona tiene que entender
es que debe de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Y debe reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y lo que le costó a Él traernos la salvación y la vida eterna. Si nosotros entendemos eso, manitos, dice la palabra de Dios que tenemos salvación y vida eterna. Pero si nosotros no entendemos eso, déjeme decirle que dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar, pero el que no cree es condenado. El no creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el no creer lo de la obra redentora que Él hizo por ti y por mí, el no creer que Él murió por culpa tuya, el no creer que Él derramó su sangre para comprarte y limpiarte, el no creer eso te condena. Así que el predicar la palabra de Dios, manito, nos trae a nosotros dos aspectos cuando predicamos la palabra de Dios. Cuando usted la conoce, cuando a usted se le predica el evangelio, usted ya no es una persona ignorante del tema de la salvación. Usted ya conoce el tema de la salvación. Así que usted tiene dos opciones. O lo reconoce o no lo reconoce. O lo acepta o no lo acepta. Y el solo hecho de usted no reconocerlo, dice la palabra de Dios que usted por no reconocerlo se condena. Pero si lo reconoce, dice la palabra de Dios que usted tiene salvación y vida eterna. No yo, la palabra. Así que es muy importante, mis hermanos, es ese aspecto. Y hablando de ese amor de Dios, porque es lo que se ve en aquella obra redentora, dice, más Dios, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí vemos, mis hermanos, una vez más reflejado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios por todos nosotros. Entendiendo esto, mis hermanos, alguien dijo algo, y esta frase quisiera decirla en esta mañana. En la cruz, Dios nos mostró su amor para nosotros a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero en la tumba, con la resurrección, el Señor Jesucristo nos mostró su poder. Lo que hablábamos y el hermano decía en esta mañana, al abrir la cena. Vamos a entrar, hermanitos, después de haber entendido quién fue el que murió en la cruz y la necesidad que había de que Él tuviese que morir en la cruz, porque no había otra manera. Entonces ahora sí vamos a explicar rápidamente la primera frase, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero que vayamos allá a Lucas, manito, capítulo 23:34. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, manitos, qué importante es nosotros entender en qué condición estaba nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo cuando exclamó esta primera frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben? Él estaba crucificado. Él venía de haber sido azotado, abofeteado, escupido, le habían dado latigazos, habían desfigurado su cuerpo, sus espaldas, su rostro. Estaba exhausto, estaba, manitos, en agonía. Usted puede imaginarse la situación en la que el Señor estaba. Y por un momento nomás piense algo. En Semana Santa, cuando tratan de hacer todas esas obras sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no sé si ustedes han visto en un país de Centroamérica, no me acuerdo cuál es, donde allí prácticamente alguien se va, se hace que lo crucifiquen, obviamente allí amarrado con lazos y todo. Pero esa persona, mis hermanos, he visto varios de esos por YouTube y resulta que esa persona está que no da más. Esa persona está que cuando ya llegan allí terminando de tratar de imitar lo que le ocurrió al Señor Jesucristo, esa persona no puede más prácticamente y no ha recibido ni la 10ª parte de todo lo que el Señor tuvo que soportar. Entonces, a mí, ¿qué me llama la atención? Que el Señor Jesucristo, en semejante estado de agonía y de sufrimiento, dijo, Padre, ¿saben? Empezó una oración. El Señor Jesucristo en medio de la agonía orando. Y la pregunta es, porque eso que Él exclamó es una oración. Padre, Él estaba orando con su Padre.
perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunta, yo le voy a colocar un ejemplo. Cuando usted está en un problema, en una dificultad y en un sufrimiento, ¿usted se acuerda de los demás? No. Señor, ayúdame a mí, mira cómo estoy, mira eso que me está pasando. Padre, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, mira cómo estoy. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de alguien? De nadie. Porque usted solamente quiere clamarle y se enfoca en pedirle a su Padre, si es que ora, en pedirle a su Padre por lo que usted está viviendo, por lo que está pasando. ¿En qué momento usted en medio de un sufrimiento va a orar por los demás? Y el Señor Jesucristo lo hizo. Hermanos, en semejante situación de agonía, Él dijo, Padre, no dijo, oiga bien, no dijo, Padre, ayúdame por este sufrimiento que estoy padeciendo. No, Él no pidió nada por Él ni para Él. Llegó y miró hacia abajo y miró a todos los que le habían escarnecido, a los que le habían hecho todas esas abejámenes. Y les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me impacta, mi hermano, cómo nuestro Señor nos da ejemplo que aún en medio de la agonía, nosotros tenemos que orarle a nuestro Padre y aún no pedir ni siquiera por nosotros, manitos. ¿Saben? Cuando uno no se preocupa mucho por las cosas de uno, sino que se preocupa por la de los demás, dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Miren, conozco hermanos que casi nunca piensan en ellos y siempre están pensando por los demás. Y lo único que yo veo en hermanos en esas condiciones así, que lo que veo es un nivel de madurez alto, grande, es que Dios responde a todas las necesidades que Él tiene sin necesidad de que se las pida al Señor. ¿Me entienden? Porque Él está pendiente de los demás. Y ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó allí en la cruz. Estaba en sufrimiento, en agonía, y Él podía haber dicho, Señor, ayúdame, mira cómo estoy. O Padre, desciendan rayos del cielo y consuma a los que me hicieron esto. No. Él no estaba lleno de odio, no estaba lleno de venganza, no tenía ira, no tenía soberbia, nada de esas cosas que nosotros sí tenemos y que se nos sale tan solo con que alguien nos pise el callo del pie izquierdo. Ahí mismo ya me voy enojando. O me enojo tan solo porque un hermano pasó y me empujó y no me saludó. Y dice, tras de que me empuja y no me saluda. Y entonces ya nos vamos llenando de rabia, de ira, por un poco de cosas, mis hermanos, porque nosotros somos así. Así es nuestra carnalidad, manitos. Nos enojamos porque no nos saludan, nos enojamos porque no nos miran, nos enojamos porque mi mujer no me hizo lo que yo quería que me lo hiciera, bueno, etcétera, manitos. Por cualquier cosa nos salimos de la ropa. La pregunta es, el Señor nunca hizo tal cosa. Nos dio un ejemplo de cómo es uno, aún en medio de la agonía, orar por los demás. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Dijo Padre. Cuando el Señor Jesucristo dijo Padre, ¿saben? Esto significa mucho. Significa que aún en medio de la agonía nunca había perdido todavía la comunión con su Padre. Él como hijo y su Padre. Había todavía comunión entre ambos. ¿Cuándo se pierde la comunión? Allá más adelante, casi que en la quinta o sexta frase que él expresa, donde dice, Elí, Elí, lama sabactani, cuando él lo abandona por causa del pecado que estaba sobre él o en él, cargando los pecados del mundo entero. Pero hasta ese momento todavía el Padre no lo había dejado, no lo había abandonado. Y él todavía conservaba esa relación de padre e hijo. Y saben, cuando uno en medio de la agonía no se olvida, o en medio de los sufrimientos, no nos olvidamos que todavía Dios sigue siendo nuestro Padre, entonces vamos a poder soportar todo lo que estemos viviendo con más gozo y con más alegría. Porque tendemos a que cuando estamos en sufrimientos y en situaciones difíciles, no vemos a Dios como nuestro Padre, sino como nuestro juez. Y déjeme decirle que Él jamás ha dejado de ser Padre. Y Él será su Padre para ti y para mí hasta el fin de nuestros días. Y déjame decirle que como Padre siempre tendrá misericordia de nosotros hasta el último día del suspiro de cada uno de nuestras vidas. No me olvido de lo que pasó al rey David. Al rey David Dios le colocó a escoger
un castigo que le iba a colocar, ¿no? ¿Se acuerdan? 3 meses de hambre o de muerte, 3, se me olvidan, hermanito allí, era, sí, y 3 días en las manos de él, ¿sí o no? ¿Y qué hizo David? Señor, 3 días en las manos tuyas. ¿Por qué? Porque usted es mi padre. Y porque como mi padre tendrá misericordia de mí, que soy débil todavía. Y escogió los 3 días en las manos, no de su juez, sino de su padre. Y Dios, ¿qué hizo? Tuvo misericordia de él. Y tuvo misericordia del pueblo. Y detuvo una mortandad que había contra el pueblo. Entonces no podemos nunca olvidar nuestra relación con Dios es padre e hijo. Y como padre, Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. No importa, manito, cuál haya sido la falta ni el pecado. Dios seguirá siendo mi padre y Él obrará en mí conforme a su inmensa misericordia, pero será mi padre. Amén. Y eso era para el Señor Jesucristo aún allí en la cruz. Su padre, le dijo padre. Inició una oración allí. Una oración que por la misericordia de Dios se nos permite acá ser plasmada por Lucas, el médico, quien escuchó lo que el Señor dijo en voz alta. Porque todas las veces no escuchamos la oración de una persona, ¿correcto? Usted puede orar para sus adentros, pero esto parece ser que él lo dijo en voz alta. Lucas lo escuchó y lo escribió. Y gloria a Dios que tenemos aquí que esta hermosa oración. Y prosigo. El Señor, ¿cómo inició ahí mismo en Lucas? Vamos a Lucas, manitos, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21 dice lo siguiente, mis hermanos. Iniciando nuestro Señor Jesucristo su ministerio, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Versículo 21 dice, el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. ¿Cómo empezó el Señor Jesucristo su ministerio? Orando al Padre. ¿Y cómo terminó su ministerio en aquella cruz? Orándole al Padre también. Qué hermoso ejemplo, manitos, de lo que es la oración para un creyente, para un hijo de Dios. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo, orando al inicio de su ministerio y orando aún por los demás, no por él, finalizando su ministerio en aquella cruz de agonía y de sufrimiento. ¿Qué ejemplo? Y la frase que sigue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí es muy importante que nosotros nos hagamos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué era lo que ellos no sabían que hacían? ¿Sí me entiende? Porque ¿cómo el Padre les pide perdón? Porque ellos no sabían lo que hacían. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que ellos no sabían? Por lo cual el Señor Jesucristo pidió perdón al Padre. Bueno, para contestarla rápidamente, vamos a decir lo que sí sabían. Amén. ¿Qué sí sabían ellos? Lucas capítulo 23, versículo 14 y 15. No nos estamos saliendo de Lucas. Lucas capítulo 23, versículos 14 y 15. Leo. Dice así. Cuando le llevan al Señor Jesucristo, ya es sentenciado a muerte y se lo llevan a Pilato. En versículo 14 dice lo siguiente. Bueno, leamos desde el 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, Pilato, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. Yo no le he hallado culpable de ninguna cosa. Versículo 15. Y ni aún Herodes, le acuerda Pilato, ni aún Herodes, porque os remití a él y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que Pilato y Herodes claramente le dicen aquí al pueblo y a los sacerdotes, escribas y fariseos que estaban allí, no hay ninguna falta de pecado de muerte para este hombre en la que ustedes lo están acusando. O sea que lo que sí sabían ellos que era inocente,
que el Señor Jesucristo era inocente. Eso todos lo sabían. Lo sabían los sacerdotes, el pueblo, los escribas, los fariseos. Todos sí sabían que al que estaban crucificando era inocente. Eso todos ellos lo sabían. Entonces la gran pregunta, ¿qué era lo que no sabían? Y la respuesta la tenemos, mis hermanos. ¿De qué era de lo que ellos eran ignorantes? ¿Qué era lo que no sabían que hacían? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8, y ahí encontramos la respuesta en la bendita palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 8. La revelación por el Espíritu Santo. Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo, ¿no? Y nótese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de la gloria. Eso era lo que ellos no conocían, que el que estaban crucificando era inocente, sí, todos lo sabían, pero no conocían ni sabían que al que estaban crucificando era al Señor de la gloria, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Era lo que ellos no conocían. Lo dijo el apóstol Pablo y lo dijo el apóstol Pedro. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 7. Pedro dice lo mismo. Hechos capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios así. Hechos 3, 7. Hablando ya aquí el apóstol Pedro. Versículos 17, perdón. Dice, mas ahora aquí Pedro está dando el discurso ante el pórtico de Salomón por la curación de un cojo, ¿no? Dice entonces acá en el versículo 17, mas ahora hermanos, porque él está hablando al pueblo judío, dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Y qué era lo que habían hecho? Leamos desde el versículo 12 en adelante, a ver. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí les aclara, ¿el Hijo qué? Jesús. Le está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Les acuerdan lo que leímos? Lo iban a soltar, pero ustedes le acusaron siendo inocente y era el Hijo de Dios. Y dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Entonces ahí es donde le dice ese versículo 17, mis hermanos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, también vuestros gobernantes. ¿Qué habían hecho por ignorancia? Habían crucificado al Hijo de Dios, al Dios de la gloria. Ellos no sabían a quién realmente era que estaban crucificando, porque tenían un odio y una rabia contra él, porque no lo creían ni lo reconocían como el Mesías y mucho menos como el Hijo de Dios. Sabían que era inocente, sí, pero lo que ellos no sabían era que él era el Hijo de Dios y el Dios de la gloria. Amén. Y es por eso que el Señor le dice, Padre, perdónalos porque no saben a quién es que están crucificando. Y quiero terminar la siguiente enseñanza con lo siguiente, la siguiente pregunta. Eso aplica para los judíos. Los judíos en esa época no sabían quién era él, que era el Hijo de Dios y el Dios de la gloria. Ellos no lo sabían. Pero para ti, amigo y amiga, hoy, ¿qué? Déjame decirte que hoy la palabra de Dios te ha dicho, no yo, la palabra, que aquel que se dio en aquella cruz es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Él es Dios mismo, quien dio su vida por ti y por mí.
Así que tú ya no eres inocente como lo fueron los israelitas. Tú ya sabes quién es Él, quién fue el que se dio en la cruz por ti y por mí. Así que el perdónalos porque no saben lo que hacen ya no aplica para ti y para mí. Hoy tú y yo, por la palabra de Dios, somos confrontados. Y hoy tú en esta mañana tienes que decidir si recibes al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y le reconoces como el Hijo de Dios. Porque si no lo reconoces, como dice en Juan, ¿qué dice? El que no cree en Él, ¿qué? Es condenado. Nos va a condenar es no creerlo, no reconocerlo. Ya no hay la excusa como la tuvo el pueblo judío. Tú y yo no tenemos esa excusa en esta mañana. No la tenemos. Así que la gran pregunta es, ¿deseas en verdad reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Porque nosotros sí sabemos quién es Él. Esta mañana las Escrituras nos han dicho quién es Él, el Hijo de Dios. No hay semejante excusa ya para nadie. Y déjenme decirles algo, manitos, ¿saben? La palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero eso tiene otro aspecto. Libres para el que la quiera reconocer y aceptar. Pero nos condenará al que no la quiera reconocer y aún siga sin reconocer y sin aceptar a Cristo. Y lo triste es que hay muchas personas en el mundo entero, manitos. Espero que no aquí, ahora, que aún no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso, mis hermanos, les condenará a ellos. El no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. El no reconocer lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. En otras palabras, el ser desagradecido, ¿saben? ¿Cómo es posible que mi Señor hizo tanto por ti y por mí? Y yo les daba un ejemplo hace 20 días. Miren, ¿cuánto no amamos nosotros a nuestros padres terrenales? A nuestro viejo y a nuestra vieja. ¿Cuánto no lo queremos? ¿Cuánto no los amamos? Y cuánto no queremos lo mejor para ellos y los honramos? Ahora, no todos, ¿no? Siempre hay una regla, tiene toda excepción, pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus años sean de larga vida y te vaya bien. Pero ¿cuánto no amamos a esos viejos? Y yo le pregunto a alguien, ¿por qué? Y me va a decir, porque vi a mi papá sufrir y matarse toda la vida por ayudarme a mí a salir adelante, porque mi viejita se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a moler el maíz para vender arepas y con esas arepas me dio estudio y me sacó adelante, porque estoy agradecido por todo lo que mis padres hicieron por mí. Pregunta, manitos. Y ese mismo agradecimiento que hay en tu corazón por tus padres, por lo que hicieron por ti, entonces, ¿cuál será el agradecimiento que debe haber en nuestras vidas por lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, por mí en la cruz? Si alguien nunca te había dicho lo que Él hizo, hoy lo dijimos. La palabra te lo dijo. ¿Cómo no haber un agradecimiento en nuestras vidas hacia Él? Al que dio su vida por ti, por mí. Al que tomó nuestro lugar. Al que no permitió que nosotros fuéramos a la cruz, sino que Él fue el que tomó nuestro lugar. Él pagó lo que no se robó. ¿Cómo no estar nosotros agradecidos con Él? ¿Cómo no estar nosotros dispuestos a reconocerle? A decirle, Padre, perdóname. Perdóname por todo lo malo que yo he hecho y todo el comportamiento malo e inmundo que yo he tenido en mi vida. Perdóname por toda mi inmundicia y hoy quiero reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue aquel que fue a aquella cruz por mis culpas, por mis pecados, por mis faltas. Y derramó su sangre para comprarme y para limpiarme. Eso es lo que tú necesitas reconocer en esta mañana. Que Dios nos ayude, manitos. Porque la frase de perdónalos porque no saben lo que hacen ya no aplica para ti, para mí. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por haber tenido tal amor, como dice tu bendita palabra, porque de tal manera se pronuncia así porque no hay una forma como escribir o describir el amor que tuvo el Padre por todos nosotros, por la humanidad entera, al enviar a su único Hijo, lo más precioso y lo más amado, a este mundo para que muriera en lugar nuestro.
Qué amor tan grande, qué ejemplo de amor tan grande. Padre, gracias. Como dice tu bendita palabra ya en la epístola de Juan, Señor, si Dios nos ha amado así, de esa manera tan entrañable, de esa manera tan grande, con ese amor que sobrepasa el entendimiento de nuestra mente. Padre, gracias por amarnos de tal manera que fuiste capaz de entregar a tu amado Hijo a este mundo, que viniese, que tomase forma humana, que encarnase, que naciese de María Virgen, que fuese como uno de nosotros y que en esta condición de hombre humillante anduvo entre nosotros, Señor, predicando tu bendita palabra, el mensaje de salvación y de buenas nuevas. Pero Padre, dice que en esta condición de hombre fue y tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue el que se dio por cada uno de nosotros en aquella cruz. Él fue el que cargó el pecado tuyo y mío por amor a nosotros, con el único objetivo de brindarnos salvación y vida eterna. Él fue el que derramó su preciosísima sangre para comprarnos, para redimirnos y para presentarnos delante de nuestro Dios y Padre justos. No somos justos por nuestras obras y nuestro comportamiento. Somos justos por la obra de Cristo Jesús en la cruz, por su sangre derramada. Es la que nos presenta justos delante de ti, Padre. Gracias. ¿Cómo no estar nosotros agradecidos contigo, Señor, en esta preciosa tarde, Señor? ¿Y cómo no estar agradecidos sabiendo que en aquel que dio su vida por nosotros fue a una tumba, pero que al tercer día resucitó, venció a la muerte con poder y gran gloria, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí intercede por nosotros? Padre, ¿cómo no gozarnos del poder del Dios en el que nosotros hemos creído? Aquel que venció a la muerte, que ni la muerte le pudo retener. Padre, gracias, porque así como nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo resucitó, nosotros un día resucitaremos juntamente con Él. Como dice tu bendita palabra, Señor, a la final trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos arrebatados o transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos reuniremos con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en las nubes, su iglesia, su amada. Padre, gracias por todas estas cosas preciosas y maravillosas que tú dejaste en tu bendita palabra para que nosotros nos gocemos de ellas. Y sobre todo, Padre, gracias por hacernos entender la verdad tuya, Señor, a la cual ya no hay excusa. Ya todos nosotros sabemos quién fue el Señor Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Padre, gracias. Permítenos, Señor, en esta tarde, Señor, a aquellos que aún no le conocen, a aquellas personas que aún no han tomado la decisión de entregar sus vidas al Señor. Permíteles hoy, Señor, que saben quién es el Señor Jesucristo, dar ese paso de obediencia, Señor, en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor, para que tú puedas tocar sus vidas, sus corazones, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos para salvación, porque dice tu bendita palabra que tu Santo Espíritu es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y estas gracias, Padre, te las damos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.